La historia tiene una forma inquietante de repetirse. No siempre de la misma manera, pero sí con el mismo ritmo, como si rimara. Y si hay un episodio que debería servirnos de advertencia eterna, es el colapso de 1929, el inicio de la Gran Depresión. Aquella no fue solo una crisis financiera, fue un terremoto que sacudió cada rincón de la sociedad. En cuestión de meses, 1 de cada 4 trabajadores estadounidenses se quedó sin empleo. Más de 9.000 bancos quebraron, cerrando sus puertas de la noche a la mañana y borrando con un sello de liquidado los ahorros de toda una vida. Millones de familias se hundieron en la pobreza, las fábricas apagaron sus chimeneas y la desesperación se extendió como una plaga silenciosa. Se necesitaron años de sufrimiento y una guerra mundial para sacar al país de ese agujero. Pero, como suele ocurrir, el desastre no cayó del cielo de un día para otro. Se estaba gestando desde hacía tiempo, mientras la mayoría de la gente disfrutaba de lo que creía que eran los años más prósperos de su vida. Y lo más inquietante de todo es que, casi un siglo después, hay algo en el aire que suena terriblemente familiar. Imagina Estados Unidos a finales de los años 20. Era un país que se sentía invencible. La Primera Guerra Mundial había devastado Europa, pero América salió casi ilesa. Las ciudades crecían, los salarios subían, el mercado bursátil parecía un cohete sin límite. La gente hablaba de progreso como si fuera un hecho irreversible. Y cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, casi siempre lo son. Los estadounidenses estaban cansados de restricciones y racionamientos, así que comenzaron a gastar como nunca antes. Fue el nacimiento de una nueva cultura, la cultura del crédito moderno. No existían las tarjetas de plástico, pero sí los planes de compre ahora y pague después. Tiendas, concesionarios, fabricantes, todos ofrecían facilidades para comprar lo que antes parecía inalcanzable. Para finales de la década, el 75% de los muebles y el 60% de los automóviles se adquirían a crédito. La idea de que se podía vivir del dinero del mañana se instaló en el corazón de la economía. Familias enteras se endeudaban hasta el cuello sin darse cuenta de que estaban construyendo una torre de cartas. Parecía que nada podía salir mal. Parecía que el crecimiento no tenía fin. En paralelo, Wall Street se transformó en una especie de casino. Cada día, más y más estadounidenses invertían en la bolsa, convencidos de que solo había una dirección, hacia arriba. Y lo más peligroso, lo hacían con dinero que no era suyo. La gente pedía préstamos para comprar acciones, a veces hasta el 90% del valor de cada título estaba financiado con deuda. El sistema era un castillo de naipes sostenido por crédito. La deuda era el combustible, pero también la mecha. Y entonces, llegó el día en que alguien encendió esa mecha. El 28 de octubre de 1929, la bolsa cayó un 13% en un solo día. Al día siguiente, se desplomó otro 12 puntos. En cuestión de semanas, la bolsa había perdido la mitad de su valor. El pánico fue inmediato. Fábricas cerraron, comercios quebraron, la producción industrial cayó casi un 50%. Los agricultores, arruinados, quemaban maíz para calentarse porque no podían pagar carbón. Las colas para conseguir un plato de sopa se hicieron interminables. Y lo que hizo el gobierno no ayudó. De hecho, lo empeoró. Aranceles proteccionistas, tipos de interés desorbitados, políticas torpes. Lo que era una crisis nacional se convirtió en una depresión global. El mundo entero se hundió en la oscuridad económica. La Gran Depresión no tardó en convertirse en un fenómeno global. Europa, sin redes de protección social sólidas y con economías quebradas tras la Primera Guerra, entró en una espiral de deflación. Latinoamérica, cuyas exportaciones de materias primas dependían de los mercados internacionales, vio desplomarse sus ingresos. El desempleo se diseminó como una enfermedad crónica por continentes enteros. Gobiernos indecisos y políticos angustiados apostaron por políticas proteccionistas y arancelarias, con la esperanza de aislarse del contagio. El resultado: una caída aún más profunda que estuvo a la altura de una tormenta perfecta. En Estados Unidos, la respuesta llegó con el nuevo trato de Roosevelt. Inversiones públicas masivas en infraestructuras, rescates bancarios, regulación del sistema financiero, creación de empleo a través de obras públicas. No fue la panacea, pero estabilizó el caos. Aquel programa dio trabajo a millones, construyó carreteras, presas y escuelas, y sentó las bases de las redes de seguridad social modernas. Aún así, la recuperación fue lenta.
La década entera vivió los fantasmas del desempleo y la pobreza extrema. Con todo, hoy podríamos pensar que aprendimos la lección. Sin embargo, bajo la superficie de la prosperidad actual se acumulan deudas gigantescas. En la primera mitad del siglo XXI, la globalización y las innovaciones tecnológicas han trastocado las reglas del juego. La deuda de los hogares en Estados Unidos supera los 18 billones de dólares. La deuda pública ronda los 34 billones. La deuda empresarial crece para recomprar acciones y maquillar beneficios. Pareciera que la economía moderna funciona con palancas y engranajes de papel que resisten apenas hasta el próximo susto. Los mecanismos de crédito se han sofisticado. Tarjetas de plástico, plataformas de compra ahora y paga después, préstamos estudiantiles que se prolongan décadas, líneas de crédito automáticas en teléfonos móviles. El acceso al dinero virtual roza lo ilimitado y muchas familias viven al día con el botón de pagar mínimo presionado. Mientras tanto, surge una nueva burbuja. Criptomonedas volátiles, acciones de empresas de inteligencia artificial valoradas en miles de millones antes de generar un solo euro de beneficio, ofertas públicas iniciales impulsadas por la especulación de foros digitales. La manía colectiva celebra récord tras récord en índices bursátiles que se han convertido en meta cotizada. Recordemos el año 2008. Entonces la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, alimentada por hipotecas de alto riesgo, colapsó y arrastró consigo a la banca global. Gobiernos y bancos centrales debieron intervenir con rescates y estímulos sin precedentes para evitar un desastre mayor. Los bancos centrales recortaron tipos de interés hasta casi cero, inyectaron liquidez masiva con programas de expansión cuantitativa y, a falta de más medidas, pospusieron el ajuste. El resultado fue una recuperación lenta y desigual, con desigualdad creciente y un malestar social que germinó en movimientos populistas. Y luego vino la pandemia de COVID-19. Otra sacudida brutal. Confinamientos, parálisis de la economía, cierres de negocios, desempleo en masa. De nuevo se recurrió al endeudamiento. Paquetes de estímulo fiscal, ayudas a empresas y trabajadores, liquidez de emergencia. Los gobiernos se endeudaron aún más, con la promesa de recuperar la normalidad cuando pase el virus. El virus pasó, pero la deuda se quedó. Hoy, muchos países arrastran déficits históricos, prioridades presupuestarias cambiadas y la espada de Damocles de la inflación y el alza de tipos. En este escenario global interconectado, un problema en un lugar puede propagarse en segundos. Los sistemas financieros, de salud y de suministro están tan ligados que una crisis regional adquiere dimensión planetaria. Hace un siglo, la caída bursátil tardaba días en cruzar el Atlántico. Hoy, un tuit o un rumor en Reddit puede volatilizar miles de millones en cuestión de horas. El pánico no respeta fronteras, viaja en la nube, se transmite por algoritmos de negociación de alta frecuencia y se amplifica con la viralidad de las redes sociales. Imagínate ahora el día después de un nuevo colapso financiero. Un lunes cualquiera, los mercados amanecen con caídas de 2 dígitos. Los servicios de pago comienzan a fallar. Cajeros automáticos vacíos, oficinas bancarias cerradas. La gente recurre a efectivo, pero no lo encuentra. Familias que creían tener un colchón de ahorros descubren que sus inversiones, fondos de pensiones y planes de jubilación han perdido el 70% de su valor. Las grandes corporaciones cancelan dividendos y emiten nueva deuda para cubrir los agujeros de liquidez. Las pymes, sin acceso a financiación, empiezan a cerrar en cadena. Los despidos se suceden primero en el sector financiero, luego en el industrial y finalmente en el de servicios. El desempleo escala rápidamente, produciendo colas en los servicios sociales. La gente regresa a economías de subsistencia, trueque, mercados locales, redes de ayuda comunitaria. El comercio electrónico, que hoy sustenta buena parte del consumo, se ralentiza ante la falta de confianza y recursos. La actividad económica se contrae, los gobiernos llenan planillas de emergencias y los bancos centrales recortan de nuevo los tipos de interés, pero las arcas públicas ya están colapsadas por el gasto pandémico y los planes de rescate. En ese contexto, la desigualdad se agrava. Los ricos, con acceso a asesores financieros y refugios fiscales, protegen parte de su patrimonio. El resto de la población sufre la falta de recursos, hipotecas incobrables, lanzamientos de viviendas, cortes de suministro. La crisis social se intensifica, protestas en las calles, polarización política, discursos radicales que culpan a los otros
Los sistemas democráticos se resienten cuando el descontento se convierte en desesperanza. Y sin embargo, hay más páginas por escribir. Imagina que, tras esa gran crisis global, emergen nuevas fuerzas que intentan reconstruir, pero hallan un terreno devastado. Las instituciones financieras se recomponen con regulaciones más estrictas, pero muchos ciudadanos, marcados por la experiencia traumática, desconfían de los bancos. Se crean cooperativas de crédito alternativas y movimientos de economía solidaria que pretenden suplir las carencias del sistema tradicional. Aparecen proyectos de banca ética, enfocados en inversiones con impacto social real, y surgen plataformas de micropréstamos entre particulares para financiar pequeñas iniciativas locales. En paralelo, la política experimenta una sacudida. Los gobiernos, avergonzados por la fragilidad mostrada, impulsan reformas profundas. Establecen impuestos a la especulación, gravan las transacciones financieras de alto riesgo y obligan a las empresas a mantener colchones de capital más amplios. Las agencias de calificación se someten a supervisión independiente y se prohíben prácticas de calificaciones opacas. Se fortalece la coordinación internacional con organismos que vigilan flujos de capital y detectan burbujas emergentes. Pero no todo el mundo acepta estas medidas con entusiasmo. Gremios de inversores exigen la vuelta al libre mercado y recurren a tribunales de arbitraje para impugnar impuestos y regulaciones, alegando violaciones a tratados de inversión. Se crean paraísos financieros digitales, difíciles de rastrear, donde el dinero sigue buscando atajos. Las criptomonedas se fragmentan en miles de tokens anónimos y el comercio electrónico vuelve a impulsar prácticas de comprar ahora, pagar después, sin garantías ni supervisión. En el ámbito social, la brecha de confianza se refleja en la polarización. Un sector defiende la necesidad de austeridad para reequilibrar presupuestos, mientras otro exige gasto público masivo para reconstruir el estado de bienestar. Las redes sociales hierven de debates y teorías conspirativas. Unos culpan a las élites de provocar la crisis con apuestas dudosas. Otros responsabilizan a los populismos de debilitar las normas de solvencia. La verdad se diluye en un mar de mensajes irreconciliables. La cultura cambia. Se valora más la resiliencia personal. Florecen los huertos urbanos, los talleres de reparación, los grupos de trueque y las monedas locales. Se promueve la educación financiera básica en la escuela. Ya no basta con aprender a sumar y restar. Ahora, los alumnos discuten sobre índices de liquidez, efectos del apalancamiento y riesgos de los derivados. En el plano tecnológico, se acelera el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial destinadas a la predicción de crisis. Algoritmos especializados rastrean patrones de comportamiento de grandes inversores, flujos de capital en tiempo real y tendencias socioeconómicas, con la esperanza de advertir un colapso antes de que sea irreversible. Pero estas inteligencias artificiales, por sofisticadas que sean, dependen de datos históricos que nunca capturan la imprevisibilidad humana. Un tuit incendiario o un rumor en un foro privado sigue teniendo el poder de desencadenar un tsunami financiero. A nivel global, las economías emergentes tratan de blindarse. Algunos países adoptan sistemas de moneda dual, una criptomoneda pública junto a la divisa fiduciaria, para equilibrar la transparencia con la flexibilidad monetaria. Otros reforman sus sistemas de pensiones hacia modelos mixtos, combinando aportaciones públicas con fondos privados regulados. No obstante, pese a todos estos intentos preventivos, la memoria colectiva no retiene el valor de la experiencia. Conforme pasan los años sin un nuevo colapso, la urgencia se diluye. Nuevas generaciones, que no vivieron la Gran Depresión ni la crisis pandémica, tienden a subestimar los riesgos. Se repiten patrones de endeudamiento, se mecanizan los procesos de crédito sin examinar cada solicitud, y se celebran subidas bursátiles sin cuestionar las valoraciones de las empresas. Y así, la precariedad vuelve a crecer de forma subrepticia. Los salarios estancados se cubren con créditos rápidos. Las hipotecas se amplían de 30 a 50 años, y los jóvenes recargan tarjetas de crédito con pagos mínimos, convencidos de que todo se solucionará mañana. En el horizonte, se vislumbra una nueva posible crisis, esta vez vinculada al cambio climático. Los seguros agrícolas se hacen insostenibles tras temporadas sucesivas de sequías o inundaciones extremas. Grandes inversores crean bonos verdes que prometen rentabilidad a cambio de proyectos sostenibles,
Pero el fraude no tarda en manifestarse cuando algunos utilizan esos fondos para financiar desarrollos contaminantes bajo apariencia ecológica. La especulación en este terreno lleva a la creación de un instrumento financiero complejo: las acciones de carbono, que se compran y venden sin que los ecosistemas revivan realmente. De nuevo, el riesgo se traslada al balance de los bancos y a las carteras de los fondos de pensiones. Gobiernos proclaman las emergencias climáticas mientras negocian incentivos fiscales para grandes empresas contaminantes, buscando un presunto equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Los ciudadanos, aturdidos por la complejidad del sistema, no saben en quién confiar. Y aquí estamos otra vez, al borde de un precipicio diferente pero regido por la misma lógica: endeudarse para progresar, especular para ganar, desregular para crecer. Una vez más, la historia podría rimar, y una vez más, el daño podría ser tan profundo que solo una transformación radical del sistema, a nivel institucional, tecnológico y cultural, evitaría caer en el siguiente abismo. Porque al fin y al cabo, la verdadera lección no está en memorizar cifras o fechas, sino en comprender que la economía es cosa de todos, un tejido de relaciones humanas, expectativas y confianza. Si no aprendemos a tejer ese tejido con prudencia, cada crisis servirá para recordarnos que la prosperidad, cuando se construye sobre arena movediza, no dura para siempre. Así que, mientras soplan vientos nuevos, la pregunta pendiente sigue siendo: ¿seremos capaces de mantener la lección viva o la convertiremos en otro estribillo olvidado de la historia?